Los periodistas. Aquí estamos nuevamente con el análisis con el politólogo Manuel Antonio Díaz Cid de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Hoy no estamos en las instalaciones de la UPAEP, hoy estamos fuera. Causó polémica las fotografías que divulgó López Obrador en su cuenta de Twitter y de Facebook con el Papa Francisco. Lo invitaron a dar una conferencia en Francia y aprovechó para ir, pues no precisamente como turista, pero sí como para dar un paso más importante que otros de los que quieren ser presidentes de México en un acercamiento con el Papa, que aunque no formó parte del acuerdo diplomático ni nada de esto, pero pues estuvo con él y le dio una carta que en algunos medios han salido ya por ahí algunas de las líneas que él está pues escribiéndole. Y los columnistas de algunos editoriales empezaron a decir qué pasa con la izquierda. Los comecuras ahora se acercan al Papa para pedirle su bendición rumbo al 2018. Y eso me lleva al tema de preguntarte qué está pasando con la izquierda. ¿Qué está pasando con la izquierda que se acerca al PAN? El caso del coqueteo con Moreno Valle de parte del PRD, pues está a todas luces, los equipos de uno y de otro, cómo se van pasando de un partido para otro. Hay un cambio en la dinámica, en la posición de la izquierda mexicana. Ya no es el comunismo, no son los radicales trotskistas o los estalinistas. Hay una modificación, tampoco es el eurocomunismo, el eurosocialismo, no es ninguna de las ideologías de Gramsci, por ejemplo, ¿no?, que sería tal vez la más europea de las izquierdas. La izquierda mexicana tiene otro tratamiento, pues no sé, ¿es izquierda? Bueno, yo creo que la pregunta es muy difícil de contestar porque el comportamiento de estos grupos a lo largo de los años ha venido teniendo connotación en relación a los caudillos que la han dirigido. Por eso se habla del cardenismo, se habla de el lombardismo, con Vicente Lombardo Toledano. Es decir, cuando se habla de estos valores, llamémosle así, del comunismo, estos se identifican con personalidades más que con instituciones. A diferencia de América del Sur. Son corrientes ideológicas. En América del Sur te encuentras lo contrario. Allí hay constantemente un acercamiento con el Partido Socialdemócrata y con algunas otras instancias que a nivel local juegan en esos países para seguir manteniendo vivo el ideal del comunismo. Pero al margen de esta búsqueda de un punto de empate entre el comunismo y el mundo posmoderno que estamos viviendo, hay que destacar que izquierdas y derechas son dos conceptos que tuvieron su explicación y su definición en el siglo XIX. Son modalidades decimonónicas. Por derecha se intentaba hacer alusión o a la aristocracia, al ejército, a la iglesia. Eran las instituciones que quedaban ubicadas en ese contexto. En ese contexto. De derecha, de izquierda, los trabajadores, los sindicatos, los anarquistas. Esos eran los representativos. Los no institucionales, o sea, los rebeldes. Los rebeldes, sí, los rebeldes. En estas condiciones, y México había, en la Primera Guerra Mundial, si recuerdas, se había declarado neutral. Después del famoso telegrama Zimmerman, que puso al país de cabeza, pues Venustiano Carranza tuvo la sensatez de no enfrascar a México
en alguna responsabilidad en esta guerra. No se alineó. No se alineó, a pesar de que los alemanes le habían ofrecido el oro y el moro si le declaraba la guerra a los Estados Unidos. Sobre todo el tema del petróleo, ¿no? Que era lo que movía Claro, mucho el interés de porque los alemanes. allí se cerrarían las válvulas del petróleo para los Estados Unidos. Y se abrirían para Alemania y los aliados de Alemania. Que lo que no tenían era el petróleo. Entonces, y mira, después de tantos años se apostaron por el diésel. Por el diésel. En los motores de los vehículos, qué cosa, ¿no? Bueno, siempre hay cosas nuevas que aprender. El proceso político que viene acompañando a todos estos fenómenos y que se retrata ahora en la globalización, nos hace ver cómo los planteamientos que a nivel internacional hacían los grupos de la izquierda tenían muy poca repercusión en países como México, que tenían una izquierda un poco... ¿No te parece más identificada con lo jacobino, con lo ateo, con lo anticatólico, más que con la doctrina marxista, el estudio profundo de la filosofía marxista, ¿no? Así es. De hecho, muchos de Dicen estos... que en Puebla, en la UAP, por ejemplo, cuando tus épocas de juventud ahí con Fúas y Carolinos, realmente no había comunistas, había muchas ideologías que eran contrarias a los católicos. Pero como comunista, Sí, sí había. ¿Sí había? Sí había, pero eran un puñado. Era un puñado. Era un puñado. Pero con eso ya les dijeron a todos comunistas. Exactamente, hubo un mal diagnóstico y ese mal diagnóstico pues llevó al absurdo de creer que todo mundo estaba vinculado al comunismo soviético y no es cierto. De hecho, entre los propios comunistas en México hubo y hay quienes piensan que el juego de Rusia fue un juego amañado para quedarse Rusia con el control de los países a través de la revolución. Como sucedió en Europa del Este. Como sucedió y llegar por la vía democrática en todo caso. Así es, solo que las experiencias, Jesús Manuel, que la izquierda tuvo en Europa del Este, pues, fueron totalmente contrarias para ellos. Sí, claro. Stalin perdió su proyecto, ¿no? Así es, porque Stalin estaba seguro que Europa Oriental marcharía detrás de sus soldados para echar fuera a los americanos. Pero cuando esto lo pasamos a México y para los que somos de la mitad del siglo XX para acá, a nosotros nos tocó todavía que el Partido Comunista viviera en la clandestinidad. Así es. No hace mucho hubo un aniversario más del levantamiento del famoso Grupo Madera en Chihuahua, por ejemplo, y cómo se desencadenaron esa serie de movimientos de índole guerrillero, revolucionario, identificados con la izquierda, con el maoísmo, por ejemplo. Nos tocó todavía cómo se fundan estos partidos que son socialistas, como el PPS, ¿te acuerdas del PPS, el Partido Popular Socialista, fundado por un poblano, por cierto, ¿no? Lombardo Toledano, el PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, y así comienzas a encontrar nombres que ya no van con el comunismo, sino con el socialismo, y siempre relacionados o con los campesinos o con los trabajadores. Pero no vemos a una izquierda unificada, ¿no? En un solo símbolo. Y hoy día estamos viendo que la izquierda como que se desmoronó, como que la izquierda mexicana ya no tiene, pues ves a los izquierdosos viviendo en Francia y viajando en primera clase, ¿no? El caso de Marcelo Ebrard, por ejemplo, ¿no? Claro. O lo que te decía de López Obrador ahorita con el Papa, ¿no? Así es. Mira, el fenómeno es un fenómeno muy especial porque de
1950 para atrás, la terminología política, los conceptos que se manejaban, las definiciones que se hacían, iban todos en la línea de esto que llamamos izquierdas o derechas. La polarización de esa forma. Una polarización que aterrizó en las universidades y provocó, en el caso de México, antes del 68, un enfrentamiento cuyos resultados todavía hoy los estamos viviendo. Y este movimiento ideológico que convocaba a sus filas a partir de la lucha contra el comunismo, o del otro lado aunar los esfuerzos en contra del capitalismo que estaba dominando. Esta visión de izquierdas y derechas estaba contemplada en una figura que se llama el anillo de Weber. El anillo de Weber es una figura de un anillo grande, en donde en el centro están las ideas y los pensamientos fundamentalistas, y luego tienes en la parte superior del anillo tienes colocados a los pragmáticos en primer lugar, a los ideólogos en tercer lugar y a los radicales en tercer lugar. Entonces, la izquierda tenía sus grupos, digamos, de alguna manera organizados en torno a estos criterios que definían a la institución de la izquierda de manera bastante elocuente. Se trataba de hacer un gobierno populista que tuviera el respaldo de la sociedad y que le diera a esta sociedad, cuando menos, los indicios de que el gobierno se preocupaba por ellos y estaba tratando de tenderles puentes. Del otro lado, tienes a los representantes del fundamentalismo católico, tienes junto con ellos al incipiente grupo del liberalismo católico, los que ya leyeron a Maritain y están poniéndose al día en las lecturas, porque uno de los problemas de las derechas estará en torno a lo que leían, que era tan antiguo, era tan fuera de la realidad, del siglo XVIII, del XVII, que los argumentos, por brillantes que fueran, porque Vázquez de Mella es fuera de otra clasificación, es un personaje excepcional, es un hombre capaz de aportar datos duros sobre la realidad española. Sí, pero se quedó en una época, en la época que no superó el carlismo, ¿no? Exactamente. Y esa es la visión que llegó a México. Porque las personas que llegaron a educar, tanto en la religión como en la enseñanza escolar, venían de haber estudiado eso. Exactamente. Estuvieron influenciados de esa época. Hay una frase que es de colección en Madrid, cuando Franco y cuando el levantamiento de las izquierdas, Franco sí, esa frase parecida a cristianismo sí, comunismo no, Franco sí, comunismo no. Y eso fue en los 40. Los 40, así es. La derecha, que pudo haber salido enormemente fortalecida de este conflicto, es a su vez golpeada por sus mismos enfoques de corte radical,
que no le dejan ver el escenario, sino que se lo inventan. Y esta compra-venta de ideologías se traslada al terreno de la realidad en grupos políticos que lo que están buscando es la oportunidad de abrir espacios para que suba la sociedad y se fortalezcan estas esferas autónomas de participación democrática, en la que comienzan a aparecer grupos como el Grupo Tepoztlán y otros más, donde estuvo Manuel Camacho Solís siempre. Sí, siempre. Siempre. Te lo iba yo a citar, que fue tal vez el hombre que más trabajó por estas alianzas, por Así la es. identificación de temas comunes, desde antes de Carlos Salinas, ¿no? Así O es. sea, previo a que Carlos Salinas pudiera ser el candidato a la presidencia, Manuel Camacho Solís ya traía un trabajo de base muy fuerte, muy Muy profundo, fuerte, que sí. no lo dejó hasta morir. Así es. Sí. Estas percepciones de una derecha que defiende solo los intereses del capitalismo, estas caricaturas que mutuamente se hacían los contrincantes, porque cada uno de ellos hacía caricatura del otro, no permitían el apreciar el riesgo de una confrontación, cómo fue creciendo en los años de 1960 a 1980. Durante Esos 20 años fueron clave, ¿verdad? clave para Ahí la es Guerra donde Fría. Exactamente, para la Guerra Fría mexicana, digamos. Así es lo que nos tocó de la Guerra Fría. O sea, ahí es donde se crea el nuevo sistema político mexicano. Comienzan a aparecer las críticas al interior de la familia revolucionaria, se inicia un proceso de ajustes. Y el resurgimiento de la oligarquía mexicana. Y claro, que nunca perdió posiciones, se acomodó. Se acomodó. Sí. Sí, aquí los grupos de corte porfirista ¿no? Sí. Y paternalista tuvieron mucho efecto, y la gente imaginaba que las derechas eran grupos de jóvenes y adultos católicos que todos llevaban un signo visible de su religión, que podían salir a las calles a manifestarse con la seguridad de que miles de personas los apoyarían. Y todo esto que se suponía en el terreno religioso, en el terreno político se suponía un gobierno autoritario, un gobierno que tendría sus reglas para entrar y salir, pero en el que se apreciaba ante todo una mano muy firme o una mano muy dura para hacer que los grupos de diferente filiación pudieran entenderse o pudieran confrontarse. La Organización de las Naciones Unidas ha tenido en los secretarios personalidades que vienen de la izquierda, y tuvo ya uno que después de muchas investigaciones, el austriaco, resultó haber sido agente de inteligencia de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces son O sea, la izquierda ha sido máscara también. Ha sido máscara. No necesariamente eso es honesta, congruente los que la militan, ¿no? Sino son escenarios que se fabrican como... Bueno, pues es que hoy día lo estamos viendo, y estas alianzas que se dan te hacen o te dejan pensar muchas cosas, ¿no? El interés común no es ideológico, sino es el poder. Así es. Y todo esto te va llevando a la visión de que dentro de las Naciones Unidas hay un intento
dicen los integristas católicos, tanto de Estados Unidos como los de México, hay una conspiración. Un complot en el que los grupos de la ultraderecha piensan que aparecerá la izquierda perdida, la izquierda radical, la izquierda extremista, la izquierda que manda a sus jóvenes a pelear en Colombia para tener la experiencia del combate. En Venezuela con Nicolás Maduro ahora. Y con Maduro. De hecho, los grupos que han ido con Maduro han recibido, no diría yo un entrenamiento, pero sí les han enseñado los métodos educativos, les han enseñado cosas que, por cierto, son valiosas y cosas que, desde que las oyes, te das cuenta de que estás hablando de un fundamentalismo nada deseable. Todo esto ha hecho que en los marcos internacionales, dice un politólogo europeo que ha escrito el libro Las derechas europeas, él dice que quienes realmente tienen fuerza al interior de los grupos ideologizados son los más pragmáticos. Ellos son siempre los que salen ganando, porque mientras los radicales y los doctrinarios se enfrentan contra los radicales y los doctrinarios del otro lado, ellos se mantienen. Los que están en una actitud de ver quién gana, se mantienen. ¿Qué es lo que le ha pasado a México, no? Yo creo que esa el gobierno mexicano en un determinado momento ha jugado a las dos partes a que se peleen, a que se mantenga siempre ese pleito, esa visión de la dicotomía ideológica de los mexicanos, ¿no? Así es. Y cuando hay que voltearse a algo en el centro, pues está la Virgen de Guadalupe y está la justicia social. Así es. La izquierda, incluso en estos aspectos religiosos, tiene presencia, y en algunos casos esta presencia, yo por lo menos la siento honesta, me parece que es honesta, pero ante el arquetipo que tienen en la mente las personas que participan en política, pues lo que no puede aceptarse es que se impongan las medidas de los grupos democráticos partidistas frente a los grupos de izquierdas y derechas, cuyo propósito es ingresar en los partidos para definir una elección. Claro. Oye, visto así, la sociedad mexicana estará preparada para que sea gobernada desde Los Pinos con una mente militante de la izquierda como López Obrador? Mira, yo creo que conociendo bien lo que ha ocurrido en los últimos años, lo que viene ocurriendo desde el siglo XX, las transformaciones que ha sufrido la izquierda, yo te podría contestar que aquí sería semejante el comportamiento al que tuvo el Partido Socialista Obrero Español con Felipe González cuando tomó... Que es el capitalista más socialista que hay, o el socialista más capitalista. Así es, que tienen ya todo arreglado para irrumpir en el escenario político, llevando detrás el apoyo de estos grupos que desde siempre han tenido presencia, pero no como ahora, en donde se puede percibir quiénes y de dónde son los que están apareciendo en estos escenarios tan peculiares. Por lo pronto, izquierdas y derechas las van a seguramente a sacar de algún baúl lleno de polilla, a ver si todavía les quedan
en tamaño y a ver si todavía les queda algo que pudiera reflejar el ofrecimiento de los nacionalismos en los años 30. Me parece que la terminología izquierda y derecha es una terminología obsoleta. Que retrata tan poco de la realidad que excluye y divide, y eso ya es malo. Me parece que el momento de euforia de estos partidos y de estos grupos fue de finales de los años 20 del siglo XX a los 60, 70. Después del 68 tal vez, ¿no? Un poquito. Lo arañaron. Así es. Pero después de eso quedan desde luego personas que están obsesionadas con esto, ¿no? Decía Enrique Krause, el último marxista morirá dando clases en Puebla, dando a entender que el grupo más radical de la izquierda se encuentra aquí. Pero tú mismo te das cuenta. ¿Dónde? Para irlo a consultar, porque yo no veo ya ninguna gente de izquierda definida aquí. Exactamente. Tal vez el último fue Poncho Vélez Pliego, ¿no? Así es. Y de fondo, el grupo comunista fue siempre un grupo mucho más pequeño. Y los intentos de fundar la socialdemocracia. Tal vez por ahí sí. Como los intentos para fundar la democracia cristiana, claro, me parece que serían un buen tema para revisar. Eso puede ser un buen tema, sí. Ese, y ahora que decías lo de la izquierda, Puebla, las derechas y esto, obsoletas, me parecería muy interesante en otro programa, Manuel, cuando lo decidas, hacer una observación sobre lo que ha pasado con la derecha en Puebla. Claro. Que también es un tema vital para entender la realidad y el futuro inmediato de los procesos electorales. Así es. Esta renuncia que ha hecho Ana Tere al PAN, esta abstención de Lalo Rivera de decir no participo en el proceso de selección interna, y la suma de otros viejos líderes como la Popócat o Fraile o qué sé yo, con la nueva dirigencia, habla mucho de lo que está pasando también en la derecha de Puebla. Muy bien. Manuel, muchas gracias. Me quedo con la frase que la izquierda y la derecha son términos obsoletos. Así es. Gracias, Manuel. Los periodistas.